Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche lluviosa, ¿verdad?, de otoño. Y bueno, hoy por la mañana amanecíamos, ¿verdad?, con neblinita, y eso pues nos indica, ¿verdad? Dijeran por ahí una frase, ¿verdad? El invierno se acerca, y es cierto, ¿verdad? Ya estamos a mitad prácticamente de este mes, o estamos a mitad de este mes, ¿sí? Y pues prácticamente estamos a días de celebrar nuestro Día de Acción de Gracias. Y una vez que celebremos nuestro Día de Acción de Gracias, ¿sabe qué? Se viene ya la Navidad, el fin de año, y este año se está terminando, ¿verdad? 2022 se está yendo. Pero bien, hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero que abra la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo número 3. Yo quiero que meditemos en algo, ¿verdad?, que ya de alguna manera hemos abordado anteriormente, pero hoy quiero darle otro tono, ¿verdad?, otro giro en cuanto a esto. Y veía yo el otro día una imagen en Facebook, ¿verdad?, que cuál es la mejor dieta que podemos hacer para bajar de peso. Y decía, y sencillo, ¿verdad?, cerrar la boca. Es la mejor dieta, ¿verdad?, para poder bajar de peso, cerrar la boca, no comer tanto. Y hoy quiero hablar, bueno, no quiero tomar eso de referencia, pero hoy quiero hablar de lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos de controlar nuestra boca, ¿verdad? ¿Y por qué debemos de controlarla? Dice la palabra de Dios en Proverbios 13, verso 3. Dice, los que controlan su lengua tendrán, ¿qué? Una larga vida. Dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo, ¿verdad? Por eso me gusta esta versión, que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo, ¿verdad? Y tomando lo que dice este proverbio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido a través de los años, ¿verdad? Yo personalmente también me incluyo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos vivido a través de los años situaciones que pudimos haber evitado si hubiéramos cerrado la boca a tiempo? ¿Sí? Y vamos a verlo así físicamente, ¿verdad? En ese momento que a usted le invitaron a una fiesta, le habían servido las carnitas, le habían puesto el chicharrón, las tortillas de mano, y usted ya se sentía satisfecho y de repente dice, mira, échate este taquito de costilla, ¿verdad? Está bien bueno. Y ese taquito de costilla, ¿sabe qué hizo? Fue la gota que derramó el vaso. Después de que usted se lo comió, se empezó a sentir mal, ¿sí? Tuvo que pasar a comprarse un sal de uvas, ¿verdad?, para quitarse el malestar. ¿Por qué? Porque fue la gota que derramó el vaso. Y si lo trasladamos a cuando nosotros hablamos, nos vamos a dar cuenta, dice Eclesiastés, y en Proverbios también lo menciona, que de las muchas palabras viene la locura. Y es que cuando nosotros estamos hablando, en algún momento dado, ¿verdad?, podemos empezar a decir incoherencias de las cuales después nos podemos arrepentir. Yo en lo personal, ¿verdad?, si en algún momento Dios me permitiera regresar a momentos que viví en mi vida en los cuales hablé de más, en los cuales dije algo de más, en los cuales ocupé las palabras inadecuadas, quisiera poderlos corregir. ¿Para qué? Para no haber cometido ese tipo de errores. Pero mire, a la mayoría de nosotros nos encanta hablar, ¿verdad? Y todo el mundo parece tener algo que decir. Hoy en día, ¿verdad?, vemos que las redes sociales están plagadas ¿de qué? De comunicados, de frases, de situaciones en las cuales todos quieren expresar su opinión, ¿verdad? Pero prácticamente casi la mayoría de los seres humanos en algún momento han metido la pata, como dicen por ahí, ¿verdad? Y es que tenemos la habilidad natural para decir algo equivocado. Casi por lo regular, ¿verdad?, somos poco diestros en decir algo acertado y somos más diestros en decir algo equivocado. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Sí, tenemos que pensar antes de hablar. Santiago dice algo, ¿verdad? Dice que es mejor oír atentamente antes que hablar. Sí. Y digo yo, ¿verdad? Salomón decía lo siguiente, ¿verdad? Dice que de las muchas palabras viene la locura. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que decimos, ¿verdad? Así que, por ejemplo, cuando usted va al médico,
yo creo que le ha pasado y en algún momento el médico le pregunta, bueno, ¿y qué es lo que siente? Dice, pues es que la verdad no me siento bien. ¿Y sabe qué es lo primero que hace el médico? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Nos dice, a ver, saque su lengua. Nos ponen un abatelenguas, ¿verdad? Y nos causan una sensación de asco. Pero ¿sabe por qué? Porque el doctor quiere precisamente ver qué es lo que puede notar tan solo a veces en el color de nuestra lengua o lo que pudiera tener ahí. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando nosotros abrimos la boca. Así que hoy quisiera, ¿verdad?, que viéramos al menos 3 razones por las que tenemos que aprender a controlar nuestra boca, ¿verdad? 3 razones. Hay más, pero hoy quiero dejarle en esta noche, ¿verdad?, 3 razones por las cuales tenemos que aprender a controlar nuestra boca. La primera de ellas es porque tenemos que aprender a controlarla porque cuando hablamos, eso revela nuestra identidad, ¿sí? Eso revela nuestra identidad. ¿Y en qué me baso en esto? Bueno, mire, Jesús dijo que en el día postrero vamos a ser juzgados de todo lo que haya salido de nuestra boca. Vamos a ser juzgados de cada palabra que haya salido de nuestra boca. La hayamos dicho bien o la hayamos dicho mal, seremos juzgados de todo lo que haya salido de nuestra boca. Así que quisiera que me acompañara a la carta del apóstol Santiago, capítulo 3 y versículo 9, ¿verdad? Aquí vamos a ver algo claramente que el apóstol nos está mencionando. Y es que a veces usamos esas cosas que decimos, ¿verdad? Pues es que no sé qué fue lo que me pasó y dije esto. Y pareciera que fuera una excusa razonable, pero la verdad es que no. Mire cómo dice Santiago 3:9. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. ¿Sí? Dice que con este miembro, ¿verdad?, bendecimos a nuestro Dios, pero con este mismo miembro podemos maldecir a las personas. Por eso tenemos que controlar, ¿verdad?, nuestra lengua, porque nuestra lengua, nuestra boca, revela nuestra identidad. Hay lo que da a notar lo que hay en nuestro corazón, revela nuestro verdadero carácter, dice lo que realmente hay dentro de nosotros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuando venimos aquí a la congregación, con esta boca cantamos alabanzas, pero a veces luego salimos aquí de la congregación, nos subimos al auto y de camino a casa comenzamos a discutir con nuestro esposo o con nuestra esposa o con nuestros hijos. Así que nuestra boca puede ser un cartel de propaganda de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Hace años prediqué acerca de lo que es ser una persona espiritual. Y en aquella ocasión yo decía que una persona espiritual no se mide por lo que hace aquí dentro de la iglesia. No se mide por cuántos cantos canta, cuántas veces levanta las manos, qué tiempo danza, qué tiempo aplaude, cuánto sabe de la Biblia, cuántos versículos conoce. No, una persona espiritual normalmente se conoce por la manera en cómo se comporta en su casa. Si usted quiere saber si un hombre es espiritual, debe de preguntarle a su esposa, debe de preguntarle a sus hijos. Si usted quiere saber, ¿verdad?, si esa persona, ¿verdad?, es una persona recta, honesta, pues usted debe de preguntarle a su patrón, debe preguntarle a su jefe. ¿Para qué? Para que le pueda dar referencias claras si esa persona verdaderamente es un cristiano genuino. Entonces, como punto número 1, tenemos que aprender a controlar nuestra boca porque nuestra boca revela nuestra identidad. Segundo punto, ¿por qué tenemos que aprender a controlar nuestra boca? Porque nuestra boca controla el rumbo a donde vamos. Ahí mismo en Santiago, pero ahora el verso 4, vamos a ver qué dice. Y aquí el apóstol lo ejemplifica, ¿verdad?, con algo muy común. Dice el verso 4 del capítulo 3 de Santiago. Dice, fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. ¿Sí? ¿Ha visto usted las embarcaciones? Como el timón, ¿verdad?,
Con el solo hecho de que el capitán lo gire a un determinado lugar, lo que hace el timón es que nada más ladear. ¿Para qué? Para que entonces siga la corriente y el barco gire o se mueva hacia la dirección que el capitán quiere. Y hace este ejemplo Santiago porque nos pone, ¿verdad?, en el sentido de que nuestra lengua, siendo un miembro muy pequeño, nos puede dirigir para bien o nos puede dirigir para mal. ¿Sí? Eso va a depender de nosotros, ¿verdad?, cómo lo utilicemos. Mire, nuestra lengua es como ese timón que nos dirige. Nuestra lengua puede controlar el rumbo hacia dónde vamos. Es el volante de nuestra vida. Si no nos gusta el rumbo hacia donde vamos, tal vez tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar, ¿verdad? No quiero hablar acerca de esa situación, ¿verdad?, que hoy en el mundo se estila, acerca del pensamiento positivo o de la metafísica, ¿verdad?, que es la declaración positiva. No quisiera abordar esa situación a fondo, pero lo que sí le puedo decir es que dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más tenemos en el corazón? Pues de eso vamos a estar hablando. Y si de eso vamos a estar hablando, pues entonces ahí mismo vamos a ver o a cuantificar, ¿verdad?, cuál es el rumbo que está tomando nuestra vida. Porque en la medida de lo que hablamos es el rumbo que nosotros estamos tomando en nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos, porque si no, probablemente, ¿verdad?, a veces nos pueden tildar de personas mentirosas, nos pueden tildar de personas chismosas, nos pueden ejemplificar de personas que solamente nos metemos en cosas que no nos incumben, y tenemos que tener cuidado con eso, porque va a ser en la medida de lo que nosotros hablemos, ¿sí? Y ese rumbo puede tomar efectivamente nuestra vida si no tenemos cuidado con lo que hablamos. Santiago mismo dice que antes de hablar pensemos bien las cosas, ¿sí?, que lo meditemos. ¿Para qué? Porque si lo que vamos a hablar realmente no tiene ningún sentido, no edifica de ninguna forma, pues entonces mejor omitamos, ¿verdad?, lo que vayamos a decir. Omitamos nuestra opinión. ¿Sí? Si lo que vamos a decir edifica, bueno, simple y sencillamente, adelante, hagámoslo. Mire, le quiero leer algo, a ver si lo encuentro, lo tengo aquí a la mano. Pero esto me llamó la atención hace tiempo. Obviamente es el pensamiento, ¿verdad?, de, ¿cómo decirlo?, de un hombre, pues que a final de cuentas fue un gran filósofo de la antigüedad. Pero quiero leérselo, a ver si lo encuentro aquí. Acá está. Se lo voy a leer así fue como lo encontré yo ahí en el internet. Y fíjese bien lo que dice aquí. Cuando vengan con chismes, pongamos en práctica la prueba de Sócrates. Sí, Sócrates fue un pensador, un filósofo. Y dice así lo siguiente, dice: en la antigua Grecia, Sócrates tenía una gran reputación de sabiduría. Un día vino alguien a encontrarse con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que acabo de oír sobre tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes que me lo cuentes, me gustaría hacerte la prueba de los 3 tamices. Dice, ¿los 3 tamices? Sí, continuó Sócrates. Antes de contar cualquier cosa sobre los otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que se quiere decir. Lo llamo la prueba de los 3 tamices. El primer tamiz es la verdad. Dice, ¿has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? Dice, no, solo lo escuché. Muy bien, así que no sabes si es verdad. Continuamos con el segundo tamiz, el de la bondad. ¿Lo que quieres decirme sobre mi amigo es algo bueno?, preguntó Sócrates. Ah, no, por el contrario. Entonces cuestionó Sócrates, ¿quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera estás seguro que sean verdaderas? Tal vez aún puedas pasar el tercer tamiz, el de la utilidad.
¿es útil que yo sepa lo que me vas a decir de este amigo? Él respondió, no. Entonces concluyó Sócrates, lo que ibas a contarme no es ni cierto, ni bueno, ni útil. ¿Por qué querías decírmelo? Así que, solamente tomando esto como una referencia, es importante que nosotros podamos entender, ¿sí?, que el controlar el rumbo de nuestra lengua va a ayudar ¿para qué? Para que podamos conducir nuestra vida de manera correcta. Si vamos a decir algo y no tenemos la verdad de eso, mejor no lo digamos. Si vamos a decir algo malo de alguien y no tenemos la verdad de que así es, pues mejor no lo digamos. Y si aparte lo que vamos a comunicar no va a ser de utilidad para los que nos van a escuchar, pues en definitiva, mejor omitamos decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿verdad?, nosotros estamos dirigiendo el rumbo de nuestra vida, ¿con qué? Con lo que estamos hablando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que hablamos. Y esto me lleva a la tercera situación o al tercer punto del por qué tenemos que controlar nuestra boca. Mire, dice Santiago, ahí mismo, capítulo 3, pero ahora verso 5, vamos a leerlo. Dice, así también la lengua, o sea, después de que hace la referencia a Santiago de que la lengua es semejante a un timón, que siendo muy pequeño pero puede dirigir un gran barco, de la misma manera nuestra lengua, ¿verdad?, puede dirigir nuestra vida para bien o para mal. Y entonces dice lo siguiente, dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Sí? Una verdad, inclusive verdad, escúchelo bien, una verdad contada a medias, ¿sí?, no es verdad, sino una mentira. Una verdad contada a medias no es una verdad, sino una mentira. Yo sé que a lo mejor en algún momento usted ha jugado ese juego que se llama el teléfono descompuesto. Y si se da cuenta, ahí podemos comprobar claramente cómo, ¿verdad?, la información, cuanto más nosotros la estamos comunicando, de repente se va, ¿qué? Distorsionando. Sí, se va distorsionando. Por eso a veces, en lugar de que nosotros andemos contando cosas, ¿sí?, si tenemos alguna situación en el corazón, si hay algo, al primero que tenemos que decírselo es a Dios. Y después, bueno, voy a usar como referencia lo que hace tiempo en un comercial salía, ¿verdad? Cuénteselo a quien más confianza le tenga. A alguien que sepa que no lo va a defraudar, que no lo va a decepcionar, que no lo va a andar contando por todos lados. Aprendamos a ser sabios. Cuanto más control tengamos sobre nuestra boca, más sabios seremos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar para convertirnos en personas honorables, en personas confiables, ¿sí? Alguien que usted le platica algo, ¿verdad?, y esa persona, obviamente, ¿verdad?, lo guarda en su corazón, ¿sí?, cuida sus espaldas, es una persona honorable. Y nosotros tenemos que caminar hacia ese rumbo, ¿verdad? Mire, yo no lo digo por mí que yo ya lo haya logrado, pero quiero esforzarme cada día. ¿Para qué? Para buscar ser una persona honorable, una persona que aprenda a controlar su boca. Fíjese, el chisme es como el fuego, se propaga rápidamente y causa estragos. Imagínense nada más cuántas personas a causa de una palabra descuidada han destruido su matrimonio, su carrera o incluso su reputación. La lengua puede destruir lo que tenemos si no aprendemos a controlarlo, ¿verdad? Sí. Hace este ejemplo Santiago, porque curiosamente quien juega con fuego, tarde que temprano termina por quemarse. Sí. Hay veces que existen cosas en este mundo que no podemos controlarlas. Por eso tenemos que aprender a ser sabios para poder saber cómo manejarlas. Mire, yo creo que la sabiduría no se adquiere por el conocimiento,
La sabiduría se adquiere por las decisiones que tomamos, inteligentes y sin causar tanto daño. Tenemos que aprender a ser sabios. Dios quiere que seamos sabios, no solo inteligentes, sino sabios. Y eso también solamente proviene de parte de Dios. Dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídasela a Dios, porque Él ampliamente, ¿verdad?, la va a dar a todo aquel que se lo pida. Así que para concluir este mensaje, fíjese bien lo siguiente. El problema no es tener una lengua, ¿verdad? Porque Dios no la dio precisamente para eso, con un propósito. ¿Sí? El problema se encuentra siempre en nuestro corazón. Por eso dice Jeremías, ¿verdad?, que el corazón es como engañoso, más que todas las cosas. Y además de eso es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El problema no es el hecho de que tengamos una lengua. El problema es lo que hay en nuestros corazones. Por eso nuestros corazones tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios para que Dios vaya limpiando lo que hay en nuestro corazón. Ahora, si usted quiere conocer a alguien o lo que hay en su corazón, pues basta sencillamente con escucharlo, ¿verdad? En la manera que habla. Es más, siempre he creído que en los momentos cuando estamos bajo presión, en ese momento realmente nos vamos a dar a conocer cómo somos y qué tanto hemos crecido en el conocimiento de Dios. Porque cuando estamos sometidos bajo presión es cuando muchas veces reaccionamos, y a veces reaccionamos impulsivamente. Decimos cosas sin sentido, lastimamos gente, dañamos personas. Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte. Mire, Mateo capítulo 12, verso 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es muy cierto. Todo lo que digamos, ahora sí, esto sucede como cuando alguien es arrestado, ¿verdad? Es arrestado en ese momento y le dicen lo siguiente, ¿verdad? Todo lo que diga puede ser usado ¿en qué? En su contra. Y así va a suceder cuando nosotros nos presentemos delante de Dios. Todo lo que digamos será usado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a pasar una película, nos va a ejemplificar, ¿verdad? Mira, tal día tú dijiste esto, el otro día dijiste aquello, ¿verdad? Y en tal fecha, en tal lugar, delante de estas personas dijiste lo siguiente. Y entonces, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros seremos juzgados delante de Dios. Por eso debemos de tener cuidado en todo lo que sale de nuestra boca. Así que mire, no es necesario, ¿verdad?, que Dios nos dé una lengua nueva, no. Más bien es necesario que Dios limpie el corazón que tenemos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos resolver el problema. Aprender a controlar la boca es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Sí. Es una tarea en la cual, porque a veces, mire, ¿cuántos de nosotros no a veces expresamos lo que está ahí en nuestro corazón? Y cuando lo decimos ya nos dimos cuenta de que comenzamos a lastimar gente. Procuremos, sí, procuremos. Ya ha habido veces que he tenido que pedir perdón. ¿Por qué? Porque me he equivocado al decir algo, equivocadamente, ¿sí? Sin el conocimiento previo. Dudando, ¿sí? Sin buscar edificar. Tenemos que tener cuidado. Que la vida, ¿verdad?, lo que Dios nos enseña a través de lo que vivimos, nos ayude a ser sabios, entendidos y personas, ¿verdad?, que en su momento verdaderamente puedan proclamar el nombre de Cristo con la manera en cómo caminamos, vivimos y hablamos. ¿Sí? Así que si al menos, ¿verdad?, podemos meditar en estas tres cosas. La primera, cuando hablamos revelamos nuestra identidad. La segunda, si no aprendemos a controlar nuestra lengua, ¿verdad?, pues nos va a llevar a lugares que a veces no nos imaginamos. Y lo tercero, ¿verdad?, tiene tal poder nuestra lengua para controlarnos que cuando nos demos cuenta, ¿verdad?, vamos a disfrutar de lo que digamos, ya sea para bien o para mal. ¿Sí? Eso es inevitable. ¿Sí? Lo que hablemos nos puede abrir las puertas de un lugar o no las puede cerrar por completo. ¿Sí? Incluso puede cambiar la opinión de aquellas personas que nos conocen.
Tenemos que aprender a controlarlo, ¿verdad? Y aunque es un miembro muy pequeño en nuestro cuerpo, pero como dice la palabra de Dios, puede incendiar un bosque. Sí. Basta con que digamos algo equivocado, que con eso, ¿verdad?, será más que suficiente incluso para que nos etiqueten. Por eso hoy en día, ¿verdad?, incluso hay que tener cuidado con lo que publicamos dentro de las redes sociales, porque si no, nos empiezan a conocer por ese tipo de personas. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Yo sé que a veces batallamos mucho con el hecho de controlar, ¿verdad?, lo que queremos expresar. Hoy en día, en el mundo en que vivimos, donde todos quieren, ¿verdad?, reclamar sus derechos, porque todos quieren reclamar sus derechos, el derecho de opinar, el derecho de decir, el derecho de rebelarse en contra de un sistema. Mire, suena como algo válido, ¿sí? Suena como algo válido. Pero algo que yo he encontrado en la palabra de Dios es lo siguiente: mis derechos ni siquiera me pertenecen, le pertenecen a Dios. Porque Él compró con la vida de su Hijo mi vida. ¿Quién sería yo para pensar, verdad, que merezco algo si todo me lo ha dado Dios? ¿Sí? ¿Quién sería yo? Pensamos que a veces tenemos derecho a algo, ¿verdad? Pero ni siquiera es así. Las cosas funcionan, ¿sí?, entendiendo en el saber de que Dios nos da todas las cosas. Él es quien nos bendice. Él es el que nos da fuerzas para el trabajo. Él es el que nos da la inteligencia para hacer lo que hacemos. ¿Quiénes seríamos nosotros en pensar que todo es por nosotros mismos? ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado en ello. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy en esta noche, Señor, tu palabra nos ha hablado. Y claramente, como lo leíamos en un principio, ¿verdad, Señor? Aquellos que controlamos la lengua tendremos una larga vida. Pero si la abrimos equivocadamente, podemos arruinar todo. Así que, Padre, queremos que tú nos hagas sabios y entendidos para que aprendamos a dominar, Señor, ese miembro que has puesto en nuestro cuerpo. Sabemos que el problema no está en lo que hablamos, el problema está en nuestro corazón. Porque de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es que habla nuestra boca. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, Señor, con lo que decimos. Enséñanos, Señor, a ser sabios. Como dijera el Salmo 90, enséñanos a tener sabiduría, sí, y a meditar cada día lo que vivimos, para que así podamos llegar delante de tu presencia, Señor, exentos de cualquier situación. Permítenos en el nombre de Jesús, Señor, ser hombres y mujeres entendidos, que pensemos antes de hablar, que pensemos antes de actuar, que pensemos antes de decir cualquier cosa. Porque a veces arrebatadamente al hacerlo, Señor, hemos terminado por lastimar personas, por destruir situaciones, relaciones. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y te pedimos que tú tomes el control de nuestro ser y de nuestra vida. Señor, ayúdanos, dirígenos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga sabios cada día más. No queremos fallarte y como lo cantábamos hace un momento, Señor, no queremos volver atrás. No queremos volver a esa vieja vida, a esa vida en la cual, Señor, decíamos, pues es que así soy y no me importa lo que digan los demás. No, Señor, tenemos que aprender a ser como Cristo, como aquel que dio su vida por nosotros, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Enséñanos a ser mejores, Dios. Queremos honrarte y queremos bendecirte con nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos me pongo y pongo, Señor, a esta congregación y a cada persona que está escuchando esta transmisión, Señor, que por medio de ella y de esta palabra, Señor, ellos puedan crecer espiritualmente y ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres y madres, mejores hijos e hijas. Queremos serlo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados, que el Señor les bendiga y invito, ¿verdad?, a todos aquellos que están conectados a través de esta transmisión
pues que se puedan conectar con nosotros el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana y juntos no solamente podamos alabar a Dios, sino recibir también el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendiciones para ustedes y mi esposa es quien concluye esta reunión.